Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 18 de octubre y justamente celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia a San Lucas Evangelista. Y por eso el color propio de hoy es el rojo, que significa no solamente el derramamiento de sangre en el martirio, sino también el rojo que denota el gran amor a Dios que se tiene de parte de los hombres, en este caso de parte de San Lucas. ¿Qué podemos decir de San Lucas Evangelista? ¿Qué cosas encontramos justamente de este gran hombre de Dios? Para eso podemos empezar manifestando que era originario de Antioquía, de Siria, en la actual Turquía. Era amigo cercano de San Pablo, quien se refiere a él como el médico amado. Esto lo encontramos en Colosenses 4:14. Quizá por esta profesión escribe escenas donde Jesús sana a los enfermos. Fue un escritor bien educado, observador y tenía un excelente manejo de la lengua griega. Por eso su estilo de escritura utiliza la koiné o lengua popular de su tiempo, la cual emplea para escribir el evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles, alrededor del año 70 después de Cristo. Era de origen pagano y es el único gentil de los autores del Nuevo Testamento. Por este motivo, los destinatarios de sus escritos son los paganos que se convierten al cristianismo, manejando un estilo universal de la salvación. No conoció personalmente al Señor, pero recogió magistralmente los episodios de su vida a través de los testigos presenciales, de la experiencia de San Pablo, de San Juan, a quien acompañó en Éfeso, cuando se llevó a María a vivir con él, y de los demás discípulos. San Lucas 1:1-3. Se le considera el primer pintor de un lienzo de la Virgen María. Según la tradición de la iglesia, sería Nuestra Señora de Czestochowa, patrona de Polonia, frente a quien San Juan Pablo II oraba. El poeta Dante dijo de San Lucas: es el que describe la amabilidad de Cristo. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites, ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar su vida. Su símbolo es el toro, porque empieza hablando del sacrificio de Zacarías en el templo y como signo de una vida espiritual que permite al hombre triunfar por encima de las pasiones animales y obtener el perdón y la paz de Dios. Algunos rasgos importantes del Evangelio de San Lucas, pues que este servidor también ha sacado. Bueno, esta biografía con toda humildad y también algunos rasgos. El primero es el Evangelio de los paganos, gentiles y pecadores. Por eso su tinte universal y presenta a Jesús siempre comprensivo. Escritor de la misericordia, Jesús siempre se compadece. El verbo hebreo eleo, que se traduce como misericordia o compasión, aparece más de 20 veces en San Lucas. Narra la infancia de Jesús, al igual que San Mateo. Evangelio de la misión, Jesús siempre está en camino, siempre va a evangelizar. Lucas es el escritor de la Virgen María. Encontramos los rasgos más característicos de nuestra Santísima Madre en este Evangelio, más aún que el Evangelio de San Mateo. Presenta a un Jesús preocupado por la curación del prójimo. Lo han llamado el Evangelio de los pobres. Jesús prefiere a los pequeños, enfermos y pecadores arrepentidos. Una gran estimación por la mujer, es decir, las mujeres en San Lucas son tomadas en cuenta y tienen rasgos de amabilidad. Es el Evangelio de la oración. Jesús aparece casi siempre orando e invitando a la oración. Bueno, pues también hoy pidamos la poderosa intercesión de San Lucas Evangelista. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos, lugares, a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos.
Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Francisco nos da su aportación sobre el texto de este día al celebrar a San Lucas Evangelista. ¿Qué dice el Papa? Cuando el Señor envía a sus 72 discípulos, los envía en pobreza. Les da consejos sobre la pobreza. Si un discípulo está apegado al dinero, a la riqueza, no es un verdadero discípulo. Hay 3 modos de vivir la pobreza en la vida de los discípulos. Número 1, la separación del dinero, de la riqueza. Al enviar a los discípulos, Jesús les aconseja que no lleven ni bolsa, ni alforja, ni sandalias. El discípulo no puede y no debe temer a la pobreza, sino que debe ser pobre. Otra pobreza es la pobreza de las persecuciones. Los discípulos del Señor perseguidos a causa del Evangelio. ¿Cuántos cristianos de hoy sufren persecución física? Y la tercera pobreza es la pobreza de la soledad. Cuando el discípulo que salió con tanta fama para predicar al Señor, al final de la vida se siente abandonado por todos. Es el final de la vida que nos recuerda al de San Pablo, abandonado, pero no derrotado. Así es, caído pero no vencido. Y por eso hoy le damos gracias a Dios, porque Él sigue bendiciéndonos y regalándonos todo lo que más necesitemos. Con respecto al texto que hoy también hemos meditado, valdría la pena recalcar que está escrito por San Lucas. Así es, en el capítulo 10. Jesús vuelve a enviar a otros 72 y los mandó por todos lugares, y por eso les dice aquella consigna: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. También la cosecha es mucho, los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, dice, los envío como corderos en medio de lobos. Muchas veces podemos pasar por valles de oscuridad o caminos tenebrosos y Dios estará cerca de su pueblo. Qué importante entonces saber que Jesús manda a la misión. Y aquellos se van de misión, van de 2 en 2 porque eran pocos. Hoy seguramente el Señor mandaría pequeñas comunidades de misión, ¿sí? Y por eso hoy la convicción de que Jesús nos ha llamado está ahí cerca. Vale la pena entonces corresponder a su amor y a su generosidad. Qué importante también saber que hoy el Señor está invitándonos, ¿sí?, a que nosotros también vayamos y que no llevemos sino lo necesario, que confiemos en su divina providencia. Hay que confiar en la providencia de Dios. Si no, entonces, ¿qué tipo de laicos somos? ¿Qué tipo de cristianos? ¿Qué tipo de trabajadores? Y por eso nos invita el Señor a que escuchemos su voz. Qué importante también para todo cristiano sería el compartir con los demás. No andar de casa en casa, sino quedarnos en una sola, como lo dice el texto bíblico. De igual manera, la comunión de mesa. Los fariseos, cuando iban en misión, iban prevenidos. Pensaban que no podían confiar en la comida, que no siempre era ritualmente pura. Por esto llevaban alforja, dinero, por cualquier situación de inconveniencia, emergencia o necesidad. Y qué importante es saber de que Jesús con este texto también está invitando a los excluidos por la sociedad para que se acerquen y de esa manera poder cumplir propiamente con aquel papel de ser misericordiosos.
Bueno, pues les dejo eso en su corazón para que mediten sobre este texto y sobre esa propuesta. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.